Muy bien, chicos, vamos a comenzar con los tipos de cabello. Primero vamos a empezar con un cabello lacio, cabello liso, cabello con una hebra bastante delgada. Empezando por hacer una pequeña división aquí en la cabeza, vamos a hacer como la carrera y subiendo un poquito más arriba del cráneo, vamos a partir para hacer el volumen del cabello. Esto significa que este es el espacio que ocupa sin los detalles, sin nada. O sea, este es el espacio del propio cabello. Ahora es importante que empecemos a darle un poquito más de definición. Nosotros en nuestra referencia les recomiendo mucho trabajar con fotos guía. Veamos cómo puede caer el cabello, alguna que nos funcione. Si queremos que el cabello vaya hacia adelante, entonces de qué manera cae. Normalmente suele tener varios mechones, sobre todo este tipo de cabello suele dividirse bastante fácil y suelen ser mechones que son bastante ligeros, no suele concentrarse tanta cantidad de pelo a menos que se, se busque hacerlo así, pero naturalmente suelen ser bastante delgados. Entonces vamos a ver que el cabello lacio suele caer con bastante facilidad y ser con una tendencia un poquito más recta, un poquito. De todas maneras, ahora vamos a empezar a pulir. Esto que hicimos ahorita fue más o menos primero entender la forma en la que se mueve el mechón, cuántos mechones tiene, cuántas divisiones tiene, y ahora vamos a empezar a pulir un poquito más. Algo que ayuda bastante es que donde termina el cabello le hagamos como unas pequeñas puntitas, triángulos o líneas que den a entender el corte del cabello para que no se sienta tan rígido. Es normal que incluso haya fuera del mechón algunos pelitos que sobresalen. Eso es parte natural de nuestra forma, de la forma en la que se comporta el cabello. Entonces, no todos van a ser exactamente en la misma dirección y por lo tanto no está mal que hagamos algunos trazos extra para darle esa naturalidad. Lo que sí es bueno es que tratemos de tomar en cuenta el corte y no un lado más corto que el otro, porque se ve medio extraño. O sea, si es todo recto, es recto. Si es corte en V, es corte en V. Preferiblemente, a menos que queramos hacer un experimento interesante con la forma del cabello. Igual les recomiendo mucho buscar imágenes del tipo de cabello que quieren hacer. O sea, si es un corte en específico, coloquen en internet o en Pinterest, no puede faltar, fotografías de ese corte, ese tipo de pelo, ese color de pelo, para que no solamente se queden con una referencia, una imagen, una pose, sino que tengan diferentes perspectivas de la misma. Eso les va a ayudar bastante a poder visualizarlo y entenderlo. Vamos a empezar ahora con otro tipo de cabello que es el ondulado. Este tiene más volumen que el cabello lacio y por lo tanto vamos a subir un poquito más. Se caracteriza por esa forma ondulada. Yo les recomiendo empezar haciendo el volumen, que sería el espacio que ocupa antes de los detalles. O sea, pueden más o menos moldear el lado al que va a caer, cuántas ondas va a tener, si va hacia adentro, hacia afuera. Hay cortes que son muy diversos, entonces vamos a ver que el cabello va para todos lados. Puede ser un poquito confuso, pero yo les recomiendo primero como más o menos ubicarse dónde va cada parte. Aquí va un mechón hacia un lado, aquí va un mechón hacia el otro, va como intercalado o no. Eso ayuda bastante, la verdad, para que enfóquense en una pequeña parte primero antes de empezar a hacer los detalles. Igual no se preocupen porque el cabello no tiene una estructura específica. El cabello se caracteriza por ser muy dinámico, incluso dentro de los propios mechones, él suele escaparse de ellos. Así que es una idea de hacia dónde va. Ya después podemos darle un poquito más de forma si queremos hacer las hebras. Yo les puedo enseñar ahorita una técnica para que tenga volumen en la cual no, bueno, depende. Si lo quieren hacer muy detallado, si van a tomarse un poquito más de tiempo, pero si no lo quieren hacer tan detallado, también hay formas como la que estoy haciendo aquí
donde son más que nada trazos y no tanto el detenimiento con cada partecita. Es simplemente repasar o pulir lo que habíamos hecho antes. Y por último, pero no menos importante, vamos a dibujar el cabello rizado, que es un cabello con mucho más espesor. Es mucho más voluminoso, ya que la hebra tiende a enrollarse en sí misma y por lo tanto suele ir hacia arriba, suele tener mucho más volumen. Así que vamos a ver que inicia desde más arriba, mucho más arriba del cráneo, teniendo una forma mucho más ondulada, muchísimo más, ondas más cerradas, diría yo. Así que vamos a ir haciendo la forma en la que nosotros veamos el corte. En este caso tiene un flequillo y como ven, los rizos no los tengo que hacer tan detenidamente perfectos, simplemente estoy ocupando el espacio, mejor dicho, delimitando el espacio que corresponde para el cabello. Y entonces aquí voy dándome una idea de dónde va a venir un mechón, de qué tan largo va a ser. Y primero vamos a ubicarnos antes de entrar en detalles. Para enriquecer un poco más la textura del cabello, que se entienda un poquito mejor, podemos hacer la simulación de los rizos, que no necesariamente tenemos que hacerlos súper mega detallados, cada uno de los mechones, cada uno de los rulos. Simplemente podemos empezar a hacer la forma circular que tienen estos en mayor o menor medida. Si nosotros queremos simplemente identificar un poquito la textura, basta con que hagamos algunas formas circulares, así como una cadena. Pero en este caso, si quiero que se vea con volumen, basta con que empiece a agregar más y más cantidad donde el cabello es más denso, o sea, no el mechón, sino donde está más concentrado. Y como ven, continúo haciendo semicírculos, porque ¿qué pasa? El tema de los semicírculos es que de un lado va a dar más sombra y del otro lo va a dejar como si fuera la luz. Entonces se va a ir empezando a entender como que hay volumen allí. No es solo líneas, hay algo allí con esa textura. Y claro, esto cuando queremos hacer ya rizos más individuales o cabellitos que es obviamente por la textura del mismo son rebeldes y se escapan, a todos nos pasa, lo que tengo que hacer es jugar con el tamaño de los círculos o de las cadenitas que estoy haciendo con puras ondas, hacerlos unos más grandes, otros más pequeños, ir de mayor a menor. No todos van a ser del mismo tamaño porque es parte de la naturalidad del cabello que haya mucha variedad. Entonces, sobre todo en las puntas, al final se van haciendo más pequeñitos. Ahora, si voy a hacer un cabello liso, es todo lo contrario. Este es mucho más recto en comparación con el pelo crespo. Voy a darle, primero voy a seccionar el mechón o el agrupamiento de cabello y voy a empezar a hacer líneas que vayan en esa dirección, pero haciendo presión al inicio y soltando al final, de tal manera que voy a empezar a cubrir los bordes, las puntas, ven, de puntas, bordes, y no voy a hacer una línea que cubra todo, me voy a empezar a soltar antes de llegar al medio. Entonces, como ven aquí, tengo que darle sentido que cabello está encima de, qué mechón está encima de cuál está encima. Eso es lo que quise decir. Y entonces sigo haciendo las líneas como si estuviera haciendo un check, cuando hacemos ese visto, que empiezo haciendo presión y suelto. Eso mismo, pero ahora en dirección del mechón. Ven que hay partes donde se van entrelazando. Eso es ideal porque da la sensación de que son las hebras. Y siempre es bueno que hayan pelitos que se salen, porque si no, bueno, se vería un poquito artificial, la verdad.
Y este procedimiento, bueno, lo tendría que repetir respetando la luz, que siempre esté en la misma dirección para que tenga sentido. Ahora vamos a hacer cabello ondulado. Voy a hacer aquí la forma de la onda, más o menos. Y primero lo que tengo que entender es que obviamente la línea que voy a hacer va a ser en forma de esa curva. No es tan difícil porque es el mismo procedimiento que estaba haciendo antes. El borde, siempre me voy a enfocar en los bordes y voy a de pronto hacer trazos más cortos porque no es necesario hacer trazos súper largos. Simplemente tengo que ir poquito a poco. Aquí sí puede ser un poquito más engorroso porque si es cabello con ondas, tengo que hacerlo con cada una de las ondas si quiero que se vea definido. Ahora también lo podría hacer un poquito más menos detallado, pero tengo que tener un poquito de cuidado. Yo recomiendo identificar menos mechones y así enfocarme en esos pocos mechones, pero que se vean con más brillo. Primero tengo que empezar a visualizar que la onda tiene partes donde tiene volumen y partes donde es como que se hunde. Entonces donde se hunde va a tener sombra, mientras que donde sale la luz lo baña y por lo tanto tiene más luz. Así que en la parte que yo interprete que va hacia adentro, allí va a haber más sombra, o sea, voy a hacer más trazos allí, y donde se supone que es el volumen que viene, que tiene tiene más contacto con la luz, vamos a decirlo así. Allí vamos a dejar el brillo como hicimos con el cabello anteriormente. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer un peinado. Vamos a hacer un moño que esté suelto, sin tanta presión. Primero empiezo dibujando la forma de la oreja. Ya sé más o menos el espacio que va a ocupar, la forma del pico de viuda que tiene en este caso la modelo. Y como es un peinado que no está súper pegado, no está apretado, entonces va a tener un poquito más de volumen e irregularidades porque es más desprolijo, digamos. Y ahora voy a hacer el moño, el volumen del moño. Esto depende cuánta cantidad de cabello tenga, si es largo, si es corto. Y ahora voy a hacer unos pelitos que se salen, cosa que es parte como de la naturalidad del mismo. Y ahora voy a empezar a limpiar un poquito estas líneas para empezar a darle dirección a las hebras, porque en este caso, como son hebras un poco sueltas, no van a estar tan rectas, sino que van a tener más curva, aparte de que el cráneo no es recto, es redondeado. Entonces primero tengo que tomar en cuenta dónde está el moño, en esa dirección van a ir las líneas, si va arriba, si va abajo, o sea, saben, un moño alto, un moño bajo, en esa dirección van a ir. Y como ven, tienen como ondas, así que esas ondas dan esa sensación de que están más sueltas. Y voy a hacer unos pequeños mechones que, como ven, no tienen que ser perfectos porque es parte de la estética del peinado, que es como más natural, más relajado. Entonces aquí simplemente luego, si quiero darle volumen, empiezo a hacer lo mismo que habíamos visto anteriormente, siguiendo la dirección de los mechones o los agrupamientos de pelo con trazos que van de fuerte a suave, o sea, como si fuera el check de toda la vida. Ahora acá voy a empezar a hacer otro tipo de peinado con otra textura un poquito distinta, un poquito más ondulado el cabello, como pueden ver el mechón que sale de la frente. En este caso voy a hacer una cola de caballo, también más o menos alta, así que en este caso fíjense lo raro que se vería si yo hiciera las hebras hacia abajo. Se tienen que ir en dirección de donde está el moño, sea un moño, sea una cola. Entonces, si yo quiero que la cola sea también alta,
lo importante es que esas líneas vayan en esa dirección. En el caso de hacer una cola, lo más importante va a ser primero dibujar el volumen, si es un cabello rizado, ondulado. También hay combinaciones, hay quienes tienen una rizadora y se rizan solamente en la frente. Bueno, pueden encontrar un sinfín de estilos. Entonces, en este caso, lo primero que debo tomar en cuenta es más que nada el volumen que va a tener el cabello, y luego haríamos lo mismo que antes. Y ahora vamos a hacer, ahora sí, una cola baja, un moño abajo. Ven que ahora sí las hebras de cabello van hacia abajo. En este caso vamos a hacerlo mucho más suelto y vamos a hacer una trenza. ¿Cómo haríamos la trenza? La clineja, cosa que a veces puede ser un poquito confuso. Vamos a verlo de una manera más simple. Lo primero es que voy a dibujar un zigzag. Puede ser más abierto o más cerrado, eso de acuerdo a qué tan apretada quiero que quede la clineja. Fíjense que si es bastante cerrado, queda más gordito. Voy a empezar a conectar cada uno de los extremos de ese zigzag. Aquí se sobreentiende que está bien ajustado y puedo incluso marcar un poquito como darle más, estilizar un poco las puntas para que tenga sentido que el cabello pasa por allí. Ahora puedo hacerla más abierta, más suelta, haciendo un zigzag o más espaciado, o haciendo que en lugar de conectarse con los extremos de un lado al otro, la parte de abajo quede abierta, ¿ven? De tal forma que se vea como más extendida. Entonces, de esta manera vemos que las trenzas están como con más espacio, son más largas, tienen como más espacio donde moverse. Siempre recuerden que hay muchas maneras de hacer trenzas, no es necesario que sean súper detalladas. Hay trenzas que simplemente son un poquito más detalladas que otras y pueden irse por un estilo más simple. Muy bien, ahora vamos a recordar cómo podemos maquillar los ojos de nuestros modelos. Primero vamos a recordar cómo se pueden construir los ojos. Podemos hacer como en la clase pasada, donde un medio círculo, un medio óvalo, mejor dicho, y un medio círculo en el centro para representar el iris. Aquí es importante que el rabito del ojo esté más arriba que el lagrimal. Esto con el objetivo de levantar la mirada, y también vamos a procurar que el rabito del ojo sea un poquito más redondeadito que el lagrimal. Eso ayuda también a distinguir un poco entre ambos, más gordito, más levantado. Esa es una forma. Ahora, la otra manera es partiendo de un círculo, donde a ese círculo vamos a trazar la línea, o sea, qué parte va a ser más alta, ya recordamos cuál. También les recomiendo hacer esta línea diagonal, que es para recordar qué tan alto va a estar cada parte. Lo más genial para que puedan hacer la forma del ojo dentro de este óvalo es que la parte superior, donde está el párpado móvil, es un óvalo, una línea bastante curva, y la parte de abajo es como si fuera una pancita con un pico. A veces recuerdo que había alguien que decía que es como si dibujáramos un pajarito, un pollito, donde abajo una parte es más gordita y la otra hacia el lagrimal se vuelve filosa. Entonces tenemos que hacer ese contraste, nos va a ayudar bastante. Si queremos que el ojo se vea mucho más grande, más redondeado, también les recomiendo hacer un párpado grande, un párpado redondo. A veces incluso se marca un poquito el de abajo, muy poquito, pero o sea, no demasiado, porque se puede ver como una ojera y es más una simulación. Entonces, eso, en caso de que queramos un ojo abierto, vamos a tratar de hacer bastante grande, bastante gordito el óvalo, y hacerlo, o sea, bien redondo por todos lados. Si queremos, por otro lado, un ojo más almendrado, un poquito más estilizado, de pronto hacemos el mismo procedimiento, hacemos un óvalo, esta vez un poco
como más chato, más delgado. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a contornear la parte de arriba y ahora la parte de abajo, pero en el párpado inferior, la parte de abajo del ojo, no lo vamos a hacer tan abierto. Vamos a tratar de que sea por ambas partes, arriba y abajo. Vamos a tratar de no hacerlo tan redondo, tan abierto, sino que vamos a procurar que se vea el todo más pequeño, más delgado. Otra cosa que no les comenté, pero les recomiendo mucho que siempre que vayan a hacer el iris, lo hagan así como hacia arriba y que no se vea por completo, porque si no se puede ver como que la mirada está intensa, está incómoda o está muy abierto el ojo. Entonces vamos a tratar de hacerlo así como en la parte de arriba, que no se vea por completo el iris ni la pupila. Lo que vamos a hacer ahora es las pestañas. Las pestañas a veces nos pueden quedar como un poquito rígidas hacia arriba o se pueden confundir con delineado. Entonces vamos a tratar de hacerlas primero agrupándolas como si fueran como triangulitos. Ven, así que en la base tiene más ancho que arriba, como un triangular. Lo podemos ir separando, como digo, por grupos. Las pestañas que están más hacia el borde externo, hacia el rabito del ojo, son usualmente más largas y más marcadas que las que vamos a ir haciendo hacia el medio. Las que vamos a ir haciendo hacia el centro del ojo van o un poco hacia arriba hasta que se van cada vez como inclinando en sentido contrario. O sea que las pestañas que van cerca del lagrimal están apuntando hacia el lagrimal. Las que están del lado del rabito del ojo van hacia el rabito del ojo. Y siempre es bueno que una vez que las agrupemos, coloquemos algunas que otras pestañitas más pequeñas o más sutiles entre cada uno de esos grupitos. Eso ayuda bastante también a darle más naturalidad. Igualmente, yo recomiendo eso, dejarlo al final, las pestañas, porque si por ejemplo nos equivocamos con el párpado, puede ser que tengamos que repetir todas las pestañas y no creo que sea una muy bonita experiencia volver a hacer eso una y otra vez. Así que eso ayudaría bastante a hacerlas de último, de último, de último. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito más de dirección al iris en caso de que quieran hacer un figurín más grande con más detalle. Primero, bueno, tenemos la pupila, que es bastante fácil de hacer, es un punto, y vamos ahora a contornear el iris. Normalmente la parte externa de este es más oscurito. Ahora, para darle ese efecto como de luz a los ojos, vamos a procurar hacer líneas. Bueno, aquí estoy reforzando un poquito más, pero vamos a tratar de hacer líneas que vayan de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, sin llegar por completo a la parte de la pupila, como que dejemos un pequeño espacio, ¿saben? Que se sobreentienda que continúa. Y sobre todo jueguen con la presión. Empezamos con fuerza, haciendo bastante fuerza en el papel, y soltamos relajando la mano. También es bueno que tengamos el lápiz un poquito filoso para que quede más bonito, pero incluso si lo hacemos rápido y sencillo también se va a ver muy bien. Vamos a dibujar ahora un estilo de maquillaje mucho más editorial, mucho más llamativo, que sería una sombra de ojos, un delineado que represente un cat eyes. Primero vamos a tratar de hacer la sombra. Siempre vamos a tratar con lo más sutil, que sería la sombra de ojos, que ni tan sutil realmente. Vamos a empezar a sombrear aquí, oscurecer, mejor dicho, oscurecer un poco el párpado móvil. Les recomiendo hacerlo en una misma dirección y tratar de, sobre todo, oscurecer la línea de las pestañas para que no se pierda el enfoque en lo que más nos interesa, que es esta área. Entonces vamos a marcarlo con más fuerza. Y la sombra
si queremos que se vea un poquito más suave, lo que podemos hacer es ayudarnos de una servilleta, un algodón, un cotonete, o si quieren comprar un difumino, que es esta herramienta que vemos aquí, que se ve súper sucio ahorita porque lo he usado, pero lo que hace es difuminar. O sea, nosotros aplicamos el lápiz y claramente nos queda muchas veces, queremos que se vea más suavizado, no se vean las líneas tan fuertes, entonces nos ayudamos de esto para que se vea como una nube. Y claro, también hay que saber direccionar el difumino porque a veces la dirección es importante siempre que el difuminado vaya en dirección del volumen del ojo y podemos borrar. Eso es lo bueno, podemos borrar. Incluso a propósito, si borramos, lo que podemos hacer es darle más dirección o una figura más especial a las sombras. Saben que hay sombras que son muy afiladas o tienen una pulcritud espectacular, así que eso es bueno porque podemos aprovechar ese recurso. Ahora voy a hacer el ojo, como ya les expliqué, el iris, el mismo procedimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es el delineado, lo cual normalmente va hacia arriba, partiendo de la línea inferior del ojo, o sea, siguiendo el mismo ángulo por lo general. Pero esto, bueno, hay muchos tipos de maquillaje, hay unos donde el delineado es mucho más marcado, otros es más sombreado. Eso es cuestión de cuál quieren hacer. También les recomiendo hacer, extender un poquito la línea en el lagrimal para que se vea también más afilado, de esta manera tenga más movimiento y se vea como el famoso cat eyes. Vamos a limpiar y vamos también a tratar de resaltar un poco más el lagrimal. No sé si lo ven que está un poquito la línea del lagrimal. Vamos a marcarla más para que el lagrimal no desaparezca. Luego podemos hacer más pestañas, pero es normal que con el delineado no se note mucho si usamos un mismo lápiz, porque bueno, ya estaríamos trabajando en oscuridad. Entonces no es necesario que hagan tanto las pestañas aquí. Si pueden hacer las pestañas de abajo, pero si quieren hacerlas porque quieren resaltar mucho esa característica, lo que les recomiendo es, bueno, enfóquense en el lado donde sí se puede ver la pestaña, que sería hacia el centro y hacia el lagrimal. Y si tienen lápices de dibujo, pueden agarrar uno más oscuro y empezar a hacer las pestañas, bueno, muchísimo mejor, más oscuras, se van a ver, pero no es obligatorio. Ahora, para la ceja, lo primero que vamos a hacer es dibujar el ancho de la ceja, la forma que tiene, si es arqueada, si es recta, como la querramos dibujar. Y vamos a empezar a marcar la dirección que van a tener los vellitos. Normalmente en el inicio son más rectos, más verticales, y a medida que nos vamos yendo hacia el borde externo, ellas se van acostando y se van pegando entre sí. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que vamos a mantener esa dirección siempre para que se vean peinaditas, se vean acomodadas, pero vamos a tratar de hacer más fuerte o más cantidad de pelitos en los bordes, perdón, en el borde, la curva, el borde externo y hacia el centro para que no parezca una ceja Sharpie, no se vea artificial. Cada vez se van haciendo más claritos, menos pelitos y los vamos a hacer como más suavidad, que no se vea tan fuerte el trazo. Como ven aquí, puedo incluso fortalecer o reforzar el extremo para que esto se haga más visible, esa transición. Ahora vamos a hacer rápidamente el contorno de nariz. Si queremos hacer contorno de nariz, claro, pero no es obligatorio. Vamos a hacer la nariz, que sería un círculo grande y dos círculos pequeños, puede ser, que van a representar las aletas. Vamos a conectarlos mediante una curva, como ven aquí, una curva que representa la fosa nasal, las fosas nasales. Algo que les recomiendo bastante es que si sienten que la nariz les está quedando como muy grande, muy llamativa, y de paso cuando marcamos sobre todo muchas partes,
marcamos el puente, marcamos mucho las aletas. Fíjense que aquí se ven grandes las fosas, ahora imagínense si yo marcara más todavía las aletas. Se vería bastante exagerado si queremos que otra cosa sea el punto focal, como los ojos, los labios. Entonces, si nos está quedando así, que puede ser un poquito distractor, vamos a tratar de hacer todas estas líneas mucho más suavecitas y vamos a tratar de que las fosas sean más pequeñitas de esta forma. Y se va viendo más pequeña, más estilizada y no llama tanto la atención. Vamos ahora a hacer el contorno de nariz. Primero vamos a tratar de que la punta se vea más levantadita, haciendo una sombra abajo. Y vamos a hacer, normalmente vamos a marcar el puente, haciéndolo más estrecho. O sea, una sombra que estilice esta parte, de manera que la nariz se va a ir viendo cada vez más estrecha. Pueden hacer líneas, pero yo les recomiendo también ayudarse mucho con un cotonete o con un difumino, como les comenté antes, para que no se vea tan drástico, tan extraño. Aquí se pueden dar cuenta. Algo que también vamos a tratar de hacer es que en la punta de la nariz vamos a hacer como una bolita, vamos a contornear como si estuviéramos haciendo un circulito con sombra, de tal forma que el brillo esté más arriba. Va a dar la sensación como de que es una nariz respingada, una nariz que su extremo está arriba. Entonces esto nos va a ir ayudando. Primero vamos a suavizar las líneas que hicimos antes para que no llamen tanto la atención. Y segundo, nos va a ayudar a que se vea como sería un contorno de nariz en la vida real, que es algo discreto dentro de todo, es discreto. Las aletas también las vamos a cubrir un poco con sombra, no por completo, pero sí vamos a reducirlas un poquito. Vamos a como esculpirlas con la sombra. Entonces en los bordes vamos a trazar un poquito con el lápiz y difuminamos con la herramienta que tengamos a la mano. Este puede ser el resultado. Claro, pueden difuminarlo más, si quieren marcarlo un poquito más el brillo, lo pueden borrar un poco. Pero yo les digo, no es necesario que hagan contorno de nariz, si no es necesario, basta con que hagan lo que les dije al inicio, dibujen las fosas nasales pequeñas y ni siquiera es necesario que muchas veces hagan las aletas muy marcadas, porque las aletas tienden a llamar mucho la atención. Entonces pueden agarrar y el círculo que hacemos cuando estamos haciendo la estructura, le agregamos dos huequitos y un poquitico medio dibujamos las fosas sin marcar las demás. Hay quienes incluso marcan el puente si queremos que se vea muy perfilada, hacen una línea más o menos de esta manera, pero yo pienso que ni siquiera eso es necesario. Y por último vamos a construir los labios. Los labios los podemos hacer muy carnosos partiendo de círculos. Podemos hacer 4 círculos, 2 arriba y 2 abajo, para darles esta forma redondeada que se va a ver muy atractivo, sobre todo en el diseño de moda. Las modelos tienen labios bastante llamativos, los pintan de rojo muchas veces para que se vea mucho más impresionante, pero nosotros lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacer labios en forma de corazón, de tal manera que dibujamos un corazoncito en el medio y ya tenemos el piquito en la comisura, que es muy característico, haciendo que los labios se vean bien llamativos. Para la parte de abajo también podemos hacerlo con un solo círculo, no es necesario que sean dos, pero lo que sí es que si quieren labios muy carnosos, traten de hacer los círculos muy grandes para que sigamos esta forma y se vea mucho más llamativo. Por otro lado, también tenemos otros tipos de labios, que hay uno muy especial que es como un gato, porque tiene como un triángulo en el centro, un huequito entre las comisuras. Sería como el de corazón, pero al revés, donde aquí
vamos a dibujar los labios, la carnosidad de los mismos casi que igual, pero su mayor distinción está en el centro de la comisura, la cual es como triangular, es como les digo, como un triangulito, un espacio abierto que queda allí que se ve bastante interesante, un tipo de labio también. Y para darles ese toque final a los labios, el volumen de estos o también para que se vean más oscuros, vamos a aplicarles el lápiz oscureciendo. Mientras más oscuro trabajemos los labios, más se va a entender que el labial que tiene es más fuerte. Entonces, si queremos algo natural y suave, es preferible hacerlo muy discreto, sin afincar mucho, o si ya queremos unos labios muy rojos, o podemos oscurecerlo pero bastante. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en cada círculo que nosotros hagamos dejemos un brillito para que se entienda que, como les digo, es un labio carnoso y todos los labios en mayor o menor medida tienen brillo.